Buen día, doctora Marles. Nuestro grupo está conformado por Angélica Medina, Daniela Ortega, Dixon Castilla, Carlos Niño, Wilmer Lizarazo, Daniel Ráquira y quienes habla, Carol Chacón. Para contextualizar un poco el tema, hablaremos de los sujetos de especial protección en una construcción de una categoría jurídica a partir de la Constitución colombiana de 1991. Este reconocimiento de garantías a grupos de especial protección que ha incidido en la construcción jurídica de una categoría especial de sujetos, desde un enfoque tanto descriptivo e interpretativo, siendo la Constitución norma de normas y proclamar tanto derechos como jurídicos, económicos, sociales y culturales. Se debe dar este reconocimiento a los sujetos especiales sin ninguna discriminación y sin vulnerar a estas poblaciones dentro de un Estado. Para dar continuidad, hablaremos de la protección tradicional de las minorías del monismo al pluralismo jurídico, es decir, el enfoque tradicional en el que el derecho internacional ha sido hacia las minorías, que se pueden evidenciar en grupos numéricamente inferior al resto de la población de un Estado. Esto de ser minoría se caracteriza e implica ciertos rasgos, en ejemplo, en situación no dominante, es decir, cuyos miembros poseen desde el punto de vista tal como étnico, religioso, lingüístico, unas características que difieren del resto de la población y manifiesta incluso de modo implícito un sentimiento de solidaridad con objeto de conservar su cultura, sus tradiciones, su religión, su idioma, en general su esencia, para que así prevalezcan en el Estado social de derecho. La connotación o la voluntad colectiva, el otorgamiento de la categoría de minoría son otros factores que les dan esa caracterización de constitucionalidad del derecho. En materia de reconocimiento de derecho de las minorías encontramos dos posiciones básicas en saber. El primero es el monismo jurídico y el segundo es el pluralismo jurídico. El primero de ellos busca aplicar políticas integracionales con el fin de lograr la incorporación, es decir, una inclusión y aceptación de las minorías a la población mayoritaria de un determinado Estado. El segundo de ellos es el pluralismo jurídico, que responde a ese reconocimiento efectivo de la diversidad cultural, donde se propende por el respeto hacia el otro, para el reconocimiento de esa categoría. Esto pues permite la coexistencia de diversos y variados sistemas jurídicos y corresponde a distintas diversidad de vida. Continuando hablando y dialogando de los sujetos de especial protección en la construcción de una categoría jurídica a partir de la Constitución Política de 1991. Abordando el tema, la doctrina quiere y piensa generar un impacto mayor, donde la jurisprudencia y la norma sustantiva protejan directamente esas minorías étnicas, minorías raciales, minorías culturales, minorías religiosas, y que al transcurrir del tiempo han sido atacadas constantemente y han venido siendo afectadas con graves violaciones a los derechos humanos, claro que sí. Y por eso, según Úrsula en el año 2012, dice que se requiere ampliar la perspectiva de un mundo más amplio para crear un nicho ideal para el diálogo y la conservación de los derechos humanos. Para Zambrano, en el año 2005, la construcción de un sistema jurídico amplio, justo
con un marco jurídico contundente, pues puede salvaguardar y debe salvaguardar los derechos humanos de esas minorías. Y si lo vemos un poco más a fondo, internacionalmente, las Naciones Unidas, con la Declaración de los Derechos Humanos en el año 1948 y la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, es un impacto a la sociedad colombiana, al mundo entero, que le dice: las minorías se protegen. Y además de ello, en el año de 1965, pues fue aprobada la Convención Internacional que elimina toda forma de discriminación racial. Entonces, ¿qué pasa? Las Naciones Unidas crea un mecanismo jurídico que protege esas minorías, que nosotros como sociedad hemos abandonado y no hemos protegido. Entonces, ¿qué pasa? Los estados, con su marco jurídico y el derecho internacional, de manera jurídica y contundente, quiere proteger esas minorías. En Europa encontramos varios instrumentos vinculantes como lo son el Convenio Marco para la Protección de Minorías Nacionales y la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias. De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara que en estos grupos de especial protección el deber que les asiste a los estados de garantizar sus derechos humanos. También podemos ver que ya estas minorías han sido incluidas en la parte jurisprudencial de nuestra Corte Constitucional. Es así como el término minoría se quedó corto ya y lo debemos ampliar a grupos en desfavorabilidad. Es así como ya encontramos que no solamente hacen parte de estos grupos por su condición racial, sino también personas por su condición desfavorable en cuanto a su economía o diversas opciones. De igual manera, como en la Constitución de 1991 Colombia se consagra como un Estado social de derecho, queda en esa Constitución remarcado que el Estado garantizará que estas minorías y estos grupos desfavorables les sean cumplidos sus derechos humanos y no haya ninguna violación a ello. Continuando con nuestra charla, la Corte Constitucional colombiana en su sentencia T282 de 2008 nos dice que los sujetos de especial protección son niños, niñas, adolescentes, madres cabezas de familia, personas en situación de discapacidad, población desplazada, adulto mayor. También el profesor o doctor Olmedo Peláez Grizanes en el 2015 nos dice que los sujetos de especial protección se dividen en 5 grupos o categorías. Grupos por circunstancias físicas, que se encuentran niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidades físicas, adulto mayor. Grupos por sus condiciones psicológicas, personas con limitación mental. Grupos de las víctimas de violencia generalizada, que encontramos desplazados, torturados, secuestrados, periodistas. Grupo de los sujetos tradicionalmente discriminados por su raza, por su sexo, por su orientación sexual. Tenemos grupos de los sujetos en condición de pobreza, inferioridad, marginalidad, desplazados, como los mendigos, habitantes de calle, damnificados y los niños campesinos. Bueno, vamos a resaltar algunos actos jurídicos fundamentales de la Corte Constitucional referente a estos grupos especiales y a estas minorías, ¿sí? Resalta mucho el de los niños y niños, como en el artículo 44 constitucional, en este grupo de derechos fundamentales en cuanto a la salud, la familia, la unión familiar, la educación como un derecho fundamental para los niños. Resalta mucho la sentencia T200 del 2014, donde se identifican esta cierta cantidad de derechos que tienen los niños en estos grupos especiales que hay que tener en cuenta. El respeto a las mujeres en cuanto al artículo 13 y 43 constitucional también, en donde pues aparta o compensa pues ese grupo de sufrimiento que han tenido las mujeres. Esto lo resalta mucho en la sentencia C410 de 1994. Es como para ordenar o buscar la manera en la que las mujeres se puedan vincular dentro del proceso económico y social de nuestro país.
Igualmente podemos indicar que son sujetos de especial protección todas aquellas personas que se encuentran en una condición de debilidad manifiesta. Ahora bien, corresponde al Estado colombiano brindar los mecanismos para que estas personas gocen de sus derechos fundamentales, igualdad de oportunidades y no ser discriminados de ninguna forma. Frente al conflicto armado que se vive en Colombia, existe la obligación del Estado colombiano de brindar protección especial a las víctimas, a los líderes y a los defensores de derechos humanos. La igualdad, la inclusión y la no discriminación. Todo ciudadano colombiano tiene los mismos derechos y los mismos deberes, pero somos iguales jurídicamente y somos desiguales en lo que pensamos, en lo que elegimos, en las condiciones internas de la humanidad. Así lo deja ver los derechos fundamentales del libre desarrollo de la personalidad, con la libertad de culto, con la libertad de expresión, con la libertad de pensamiento. Esto significa que la igualdad tiene fuerza formal y no de contenido.